Esto es Cabildeo Digital. Hola a todos. La historia que viene a continuación es una policial, pero en realidad es esencialmente política. Lo que más me llamó la atención de ella es que los testigos de un doble crimen tuvieron que contratar a un abogado, al doctor Javier Murillo. Estos testigos, que son el recepcionista del hotel y condominio Fiori de Santa Cruz, el guardia de seguridad y la señora de limpieza, pues tienen una versión, o dieron una primera versión, que apunta como principal sospechoso de este doble crimen a un teniente que se llama Cristian Cosío, principal sospechoso de la muerte del teniente José Agustín Torres, de 31 años, y del informante paraguayo Silvestre Cardoso, de 39 años. Un informante es aquel que está metido en el narcotráfico, en este caso, y que le pasa la información. En realidad está trabajando para la policía. Bueno, la versión del gobierno, presentada por el viceministro de gobierno, nada menos que por el viceministro de gobierno, que fue también comandante de la policía, el general Johnny Aguilera, difiere totalmente por la sostenida por los testigos de este condominio y hotel Fiori. Por lo tanto, se han sentido amenazados y tuvieron que contratar al abogado Murillo, que concluyó en declaración pública que en realidad se trató de un volteo de droga. El asunto es tan grave que el propio presidente Luis Arce Catacora, que nunca dice nada de nada, se pronunció en su cuenta ex Twitter, expresando sus condolencias y anunciando que el gobierno encontrará a los culpables. Bueno, veamos qué dijeron los testigos en la primera declaración expresada a través del abogado Murillo. Las dos víctimas, el teniente Torres y el informante Cardoso, fueron los primeros en llegar a la pieza 503, ubicada en el piso quinto del edificio Fiori. Este edificio está ubicado cerca de la Fiscalía Quemada, en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz. Eso ocurrió, según esas declaraciones, aproximadamente a las 8 de la mañana del viernes 10 de noviembre. 8 de la mañana, una hora después, ambos estarían muertos. Es un hecho que llegaron a esa pieza de hotel porque esperaban a alguien vinculado al narcotráfico. El teniente, según la propia policía, pretendía hacerse pasar por el chofer del informante, es decir, ante el narcotraficante que estaban esperando, sería presentado por el informante, que se presentaba como narcotraficante también, y presentaba al teniente como su chofer. El teniente llevó a esa cita una gran cantidad de dinero que no ha sido cuantificada y una pistola 9 milímetros que la llevaba oculta en el cuerpo. El dinero hace presumir que fueron a esa cita alguna transacción, obviamente, referida al narcotráfico. Y aquí viene lo interesante. Antes de las 9 de la mañana, es decir, ambas víctimas ya se encontraban casi una hora dentro de la pieza 503. A eso de las 9 de la mañana, el teniente Cristian Cosío, que luego fue identificado por los testigos del hotel, vestía de civil, no se identificó como policía y, burlando el control de la recepción, subió hasta el quinto piso. Unos 10 minutos después, bajó en el ascensor y salió del edificio. Poco después, tiempo
que no se ha determinado, el teniente Cosío y otros 2 policías, todos vestidos de civil, regresaron a este hotel. Y en la recepción intentaron volver a subir a la pieza 503. En ese momento es este teniente Cosío que advierte al personal del hotel que en esa pieza, la 503, habían heridos, que él había escuchado gritos y que también él había llamado a una policía, a una ambulancia que tardó mucho en llegar. Ese mucho no determina el tiempo, cuánto tardó la ambulancia. Llegó el personal, subió al piso 503 y encontró al informante paraguayo Cardoso todavía con signos vitales. Y entonces se lo llevaron a la ambulancia, lo llevaron a la caja de seguro. Cuando entró a ese hospital, Cardoso falleció. En cambio, ya el teniente Torres ya estaba muerto. Cardoso, el informante, tenía 2 disparos en la cabeza y otros 2 en el cuerpo, en tanto que el oficial Torres, que parece ser el blanco de la hazaña del asesino, tenía 2 disparos en la cabeza y 4 en el cuerpo, en total 6. Una fotografía de la escena del crimen, a la que tuvo acceso el periódico cruceño El Deber, muestra a las 2 víctimas sentadas alrededor de una mesa, ya estaban muertos, sentados alrededor de la mesa. Quiere decir que fueron acribillados sin ninguna posibilidad de defenderse. Allí también, en la escena del crimen, se encontró una pistola 9 milímetros, que no se sabe si es la que llevaba el teniente Torres, y 11 casquillos de bala. Y aquí viene lo que me parece más interesante de esta historia: un testigo clave. Ese sería el 4.º testigo. Es un hombre cuyo nombre no se ha revelado, que estaba alojado en la pieza al frente de la 503. Él le comentó a la empleada de limpieza que había oído unos disparos. Fueron 11 disparos, que se oyeron en el piso 5.º, pero no se oyeron en la planta baja. Este testigo no hizo ninguna referencia a los presuntos gritos que habría escuchado el teniente Cosío. Dice este testigo que tras escuchar los disparos, salió de su pieza, no inmediatamente después, esperó unos minutos. Cuando los disparos se silenciaron, él salió sigilosamente de su pieza, abrió la puerta. Tenía la intención de ir a la recepción e informar lo que había oído. Pero abre la puerta de su habitación y se encuentra de frente con el teniente Cristian Cosío, saliendo de la pieza 503 con fajos de dinero en la mano que intentaba ocultar en el pantalón y en el vientre, ¿no? De acuerdo a este relato, Cosío tomó el ascensor para descender hasta la planta baja y este testigo fue por detrás, pero por las gradas. Cuando llegó a la planta baja ya no estaba Cosío, pero se encuentra con la señora de la limpieza, quien se supone en estado de nervios le cuenta lo que pasó. Oyó los disparos, abrió la puerta, se encontró con este hombre que salía de la pieza ensangrentada con los fajos de dinero y que este hombre bajó por el ascensor. La versión de Johnny Aguilera, el viceministro de gobierno, hombre de confianza del ministro de gobierno, que tomó la
la vocería del caso de manera inmediata, por lo tanto quiere decir que el asunto viene desde arriba, difiere completamente a lo dicho por los testigos. Las víctimas habrían llegado al Fiori para un encuentro con un narcotraficante que no han identificado, con el fin de sonsacarle información, y que la policía había tendido un cordón de seguridad en la parte posterior del condominio. Eso es lo que dice Aguilera, quien niega que el objetivo hubiera sido comprar droga, pero no explicó por qué el victimado teniente Torres había llevado a esta cita esa gran cantidad de dinero. No se sabe cuánto, pero no era poco, ni quién hizo desaparecer esos fajos de dinero. Posiblemente Aguilera tenga razón cuando niega un volteo de droga. Esto es lo que afirma el abogado de las víctimas, que piensa que todo lo ocurrido y las muertes y todo se debió a un volteo de droga. Pues Aguilera lo niega tajantemente, niega que esto se hubiera tratado sobre un volteo de droga, sino él más bien dice que este crimen se debió a una vendetta de un narcotraficante. Tal vez tenga razón Aguilera, no se trató de un volteo de droga, pero sí de un volteo del dinero, porque alguien se llevó el dinero. Ahora, tal vez detrás del dinero, porque el asesinato fue estilo narco, los acribillaron a ellos, oculte algo más, hay algo más que no sabemos. Pero lo concreto es que en esa mesa alrededor de la que murieron estas dos personas no había droga, había dinero que desapareció. Aguilera, en una declaración, reconoce la presencia en la escena del crimen del teniente Cosío y explicó que este policía llegó al Fiori para averiguar qué pasaba en la pieza 503 porque se había perdido contacto con el informante. Esto quiere decir que tanto el teniente Torres como el informante no fueron por su cuenta, sino que fueron enviados por un operativo de la policía, que el informante tenía comunicación o estaba en contacto, tenía un micrófono o algo parecido, por el que se comunicaba con la policía que estaba afuera, por lo menos se comunicaba con Cosío, y que Aguilera sabía de todo esto. Y que dice la versión de Aguilera que cuando Cosío pierde el contacto, no oye al informante y no sabe lo que pasa en la pieza, entonces Cristian Cosío sube a la 503 y eso es lo que explica la presencia de Cosío en la escena del crimen. Ahora, esta versión, la de Aguilera, está difícil de creer. Primero, sostiene que este doble asesinato fue perpetrado por un sicario peruano de nombre André Acosta Loja, contratado por el narcotraficante de la misma nacionalidad peruano que se llama Abel Salas Torres, alias El Toro, quien en septiembre pasado perdió 400 kilos de cocaína, hágame el favor, es casi media tonelada de cocaína, cuando la FELC en septiembre pasado incautó una avioneta en el Beni que llevaba esta droga que le pertenecía a El Toro. El Toro supuestamente responsabilizó al informante paraguayo Cardoso de esa delación y por lo tanto lo responsabilizó de su pérdida y de algún modo El Toro, que la policía no dice que fue a él al que lo citaron a la 503, pero el Toro mandó a el matador y la muerte de estas dos personas se debe a una vendetta. Y ese sería el motivo de este crimen. No fue volteo de droga, no fue el volteo de la plata, aunque no se sabe dónde está la plata, sino una vendetta. Esta versión
tiene un punto flaco, que son los testigos del hotel, estos 3 testigos, estos 4 testigos en realidad, 3 del hotel y uno que estaba alojado allí. A esa hora de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, el único que pasó por la recepción fue el teniente Cristian Cosío, nadie más. El acceso al ascensor y a las gradas, el único acceso es a través de la recepción. Como es un edificio de pisos, no hay otra forma de entrar al edificio, de tal modo que por ese acceso, y no hay otro, solo pasó el teniente Cristian Cosío. No pasó nadie más, ninguna otra persona más, al margen de los 2 que ya estaban esperando arriba en la 503. Además, reitero, existe el testimonio de este huésped, el que estaba alojado al frente de la 503, que después de oír los disparos, no media hora después, ni una hora después, sino minutos después de los disparos, él abre la puerta de su pieza y al frente está Cristian Cosío, que después lo identifica como tal. Por otro lado, sorprende que la policía, Cosío o quien estuviera dirigiendo el supuesto operativo que habría fracasado, cuando pierden la comunicación con el informante, quiere decir que algo grave está pasando en esa pieza. Quiere decir que el narcotraficante invitado se ha dado cuenta de que es una trampa, es una situación grave, están en peligro, tanto el teniente como el informante. Eso significa que la comunicación se haya perdido. ¿No le parece raro que Cosío vaya solito, ¿no?, sin chaleco, antibalas? Se supone que arriba está un narcotraficante peligroso que ha descubierto la treta. Y él va de civil, no le dice a la recepcionista, soy policía, no, entra como civil, sin ninguna medida de seguridad. En estos casos, obviamente, es un equipo de la policía que tiene que subir al rescate de su gente, y no Cosío solito, sin identificarse. Y luego vuelven otros 2 policías más Cosío, son 3, también vestidos de civil, y no en un operativo apresurados, que les importa el permiso de la recepción para subir a la 503 y salvar a sus compañeros. No, ahí se quedan, dice, he oído gritos, hay un herido, ¿no? O sea, él vio el herido. Es sospechoso porque, según Aguilera, había un montón de oficiales de policía alrededor, había un cordón de policías alrededor. ¿Cómo es que no sube un equipo especializado a salvar a sus compañeros? No ocurre eso. Tampoco hay una explicación de cómo el supuesto sicario, el supuesto matador de estas 2 personas, hubiera entrado sin hacerse ver, hubiera salido sin hacerse ver, y que nadie lo hubiera visto ni nadie lo hubiera agarrado. Pero aún es más sospechoso que Cristian Cosío, que estuvo en el momento de los disparos en el lugar del crimen, no hubiera detenido al sicario, al matador. No lo detuvo él, pero tampoco el operativo de seguridad que estaba afuera viendo qué pasaba en la pieza 503. Había un cordón de seguridad, no lo detuvieron. El supuesto y fantasmal sicario desapareció. La policía responsabilizó, como les dije, al narcotraficante El Toro y a un sicario
que el Toro contrata de apellido Acosta, ambos peruanos. Y mientras lo buscan, pues detuvieron en el Beni a 5 personas. No hemos escuchado la versión de estas 5 personas. Lo que dice la policía al presentarlos a los 5 es que estos 5 fueron cómplices del Toro y de Acosta, que ambos habrían fugado al Beni, que estas 5 personas les habrían dado alojamiento y que son tan compinches de este narco y del matador que se habían prestado a quemar la ropa del matador. Pero si esto hubiera ocurrido, lo último que a alguien se le ocurre es que quemaron la ropa del matador al frentecito de la casa de uno de ellos, ¿verdad? Como para que la policía lo encuentre. Además, ¿quién sabe si esa ropa es del matador o de quién es? Porque no se hicieron estudios de ADN. Y justito ahí al lado también, para que todo el mundo lo vea, casquillos de bala 9 milímetros. Bueno, esa es la versión de la policía, que ha mostrado, ha publicado en televisión, en todos los medios de comunicación, la fotografía de los dos, de el Toro, el narcotraficante, y el matador Acosta. Ocurre lo siguiente, que 2 días después la policía, el ministro de gobierno, Eduardo Castillo, hace un ex-tweet, una X, y dice: ya lo hemos agarrado a Torres, Salas Torres el Toro. Y lo presentan a la prensa y aquí está el Toro, este es el narcotraficante, es el responsable intelectual de la muerte del teniente Torres y del informante Paraguay. ¿Saben qué? Horas después, la propia policía dice: ups, nos hemos equivocado, este no es el Toro. O sea, la foto que se ha publicado, que ha circulado por todo el país, etcétera, etcétera, no es Toro. Es de una persona inocente que no ha podido defenderse y que ha sido presentada públicamente como el narcotraficante, terrible narcotraficante, dueño de 400 kilos de droga, y no había sido él. Por lo tanto, el supuesto narcotraficante peruano, el Toro, y el matador Acosta siguen prófugos, pero le hicieron daño a alguien, a algún inocente que fue presentado equivocadamente por el Ministerio de Gobierno. Bueno, este caso me recordó otros, ¿no? Otros crímenes espantosos donde la policía ha sido protagonista y que por tal motivo estos crímenes han sido encubiertos. Y por eso no me sorprende que los testigos del hotel, estas personas que no tienen por qué mentir, estas personas que se han visto involucradas en semejante hecho de sangre de manera involuntaria, porque era el recepcionista, el guardia del hotel, la señora de la limpieza, han tenido que contratar un abogado para protegerse, y no me sorprendería, pero para nada, que se retracten, que digan que estaban confundidos, que la versión que dieron no era cierta, y que desaparezcan. ¿Qué le voy a decir de la persona que estaba alojada al frente de la 503, en el lío que se ha metido, porque al frente está la policía y el gobierno? Y, por ejemplo, en el caso de Porongo del año pasado, triple asesinato, 3 policías asesinados. Los familiares de esos 3 policías que exigieron la verdad se han retractado y ya no figuran, se han retirado de los procesos judiciales. Lo de Porongo fue terrible porque recordemos que el general Johnny Aguilera, ahora viceministro de gobierno, era el comandante de la policía y fue el que tomó también la vocería dando explicaciones inverosímiles de lo que había ocurrido y quiénes eran los autores de este triple asesinato. Llegaron inclusive, recordarán ustedes,
Aguilera y el ministro Eduardo del Castillo a condecorar a Álvaro Muñoz, que después se supo que este Álvaro Muñoz y Rubén Aparicio, estrechísimos colaboradores del general Aguilera, fueron los que proporcionaron las armas para este triple crimen, y se sospecha que a Álvaro Muñoz o el otro fue quien disparó contra sus propios camaradas. Esto en el contexto de un vínculo estrecho con el narcotraficante Nayar. El proceso está estancado y no nos sorprende que Nayar salga en cualquier otro momento libre de toda culpa. Ahí el objetivo de Aguilera, con las versiones tan increíbles de que se había entregado solo, que Nayar se había entregado, en fin, toda una confusión, y fueron los propios policías de base a través de las redes sociales quienes develaron quienes efectivamente habían sido los matadores de estos 3 policías. Pero si este caso fue conmovedor, hay otro que ocurrió en el 2017, el asalto a la joyería Eurocromos. Tal vez usted se recuerda. Fue uno de los casos más memorables porque fue grabado por los vecinos, vecinos que estaban en edificios aledaños con el celular, ¿verdad? No se perdieron un detalle de lo que fue un crimen horroroso, porque se ve a policías de civil victimando a los sobrevivientes que estaban heridos, 3 delincuentes que le pegan el tiro de gracia, delincuentes que piden rendirse, que se rinden, que levantan las manos y el policía le pega el tiro de gracia. Es un caso que dejó 5 personas muertas y 7 heridas. Entre los muertos está Lorena Torres. Lorena Torres recibió un disparo, cayó afuera de la joyería y se desangró durante 1 hora o más. Nadie le dio socorro, nadie la ayudó, murió ahí. La familia, los familiares de Lorena son los que inician un proceso y acusan al comandante de la policía de Santa Cruz y al jefe de propiedades de Santa Cruz como principales autores, no solo de los crímenes, porque ellos dirigieron este operativo, sino del asalto. Ellos habrían contratado a los asaltantes, a los delincuentes comunes, para que asalten la joyería. Y en medio del asalto los hacen matar para que se callen y se queden con las joyas, porque las joyas desaparecieron. Bueno, en la justicia, ambos, Gonzalo Medina, comandante de la policía, y Fernando Moreira, el jefe de propiedades, fueron absueltos. Esto fue el 17. El 19, ambos fueron detenidos por el escándalo que se destapó a raíz de una fotografía. Ambos, Medina y Moreira, en vacaciones pagadas con el narcotraficante Pedro Montenegro en Cartagena de Indias. Esta fotografía desata un escándalo grande. Primero, la presencia de Montenegro como un capo, alto capo del narcotráfico que trabajaba estrechamente con la policía, y esa policía protegida por el ministro de gobierno que entonces era Carlos Romero. En fin, se desata un gran escándalo de encubrimiento de crímenes, pero cuando murió Lorena Torres esto todavía no se sabía y ambos fueron absueltos, pero luego terminaron presos a consecuencia del encubrimiento a Pedro Montenegro, a quien también lo habían condecorado. Qué terrible historial el que arrastra la policía boliviana.
sometida al mando de los sucesivos ministros de gobierno del MAS. Tengo todavía la esperanza de que algo más se sepa de este doble crimen ocurrido en la pieza 503. Con otro informe, con otra nota, en cualquier momento. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.